Estamos felices de que podamos vernos nuevamente y tener que abrir la palabra de Dios para que Él nos enseñe, Él nos dé el entendimiento de su palabra y de esa manera podamos tomar decisiones que lo honren, decisiones también que sean para el bienestar nuestro, tanto en esta vida como a tener esperanza o esperar las cosas que el Señor nos ha prometido para la venida. Agradecemos a Dios con un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos permite, Señor, a aprender más acerca de tu persona, más acerca de Jesucristo, más de las cosas, Señor, que suceden al entorno nuestro. Y en este caso, tener cuidado, Señor. Realmente nos pones en alerta a través de tu palabra, escritas de tiempo para aquel momento, pero que hoy también vivimos tiempos similares, Padre. Te rogamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos a Primera de Juan, capítulo 4, donde podemos ver el espíritu del anticristo y ser alertado sobre ello. ¿Podemos saber realmente? Sí, podemos ver no es la única manifestación, la única, ah, decimos, característica de, del espíritu que no es de Dios, sino, pero aquí vemos una forma como nosotros podemos diferenciar. Y es algo muy puntual, ¿sí? Que nosotros podemos usar para detectar si es el espíritu de Dios o el espíritu de anticristo. Ah, Vamos a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien, veamos algo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Podemos probar, podemos tener certeza, podemos evaluar realmente si es el Espíritu de Dios, ¿no? Si son de Dios realmente, si proviene de Dios aquel maestro, aquel que nos muestra la palabra o aquel que dice ser cristiano, ¿sí? Dice, probad los espíritus si son de Dios. Ciertamente está dirigido a los hijos de Dios esta carta. No había, ah, nos había hablado anteriormente Juan acerca de el amor entre los hermanos, ¿no? Y que debemos de amarnos y eso hacerlo algo práctico, ayudando a los hermanos en medio de sus necesidades. Dice, si nosotros tenemos, si nosotros podemos, no debemos cerrar nuestro corazón hacia ellos. Pero también nos dice ahora que debemos de ser cuidadosos,
¿sí? El apóstol Pablo, en Filipenses 1:9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, ¿no? No es un amor ciego, no es un amor dirigido a cualquier persona, sino dice que hay que conocerlos y hay que entender qué es lo que están enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que están transmitiendo? Dice, es un evangelio verdadero, es un evangelio como es con añadiduras. Oh, ¿qué es, no? Entonces, ¿qué es lo que ese hombre o esa mujer está transmitiendo? Ah, dice, es maravilloso, realmente es bueno amar, es un sentimiento ah, muy que nos eleva realmente, que nos hace ver a las personas y sus necesidades. Ah, pero también sabemos que este mundo es perverso, ¿no? Del cual dice hay que huir. Entonces hay que tener cuidado. Eh, puede este mundo llevarnos por otro camino, puede hacernos desviarnos de nuestra fe. Ah, entonces, nos enseñan ciertas cosas de tal manera que pueden seducirnos, pueden engañarnos y de repente envolvernos con sus redes, podemos decir, ¿no? Por eso el cuidado, por eso la alerta que debemos, en la cual debemos de estar. Pablo ora por para que el amor de los filipenses pudiera incrementarse en conocimiento, ¿sí? Pero también dice en comprensión. No tenemos que dejarnos engañar. Por ahí aparece alguien, ¿no? Y nos transmite cierto conocimiento, nos abre las escrituras, y por el hecho de que dicen que es cristiano, ¿no? Eh, y no lo son. Y eso lo podemos probar, ¿no? Lo podemos comprobar. Dice, no creáis a todo espíritu, no creáis, sino dice que hay que probar si son de Dios. No podemos perder el tiempo, ¿no? Ah, hay personas que dicen que tienen ciertos dones, ciertas capacidades, ¿no? Y inclusive hasta que resucitan muertos, hacen crecer los miembros del cuerpo, ¿no? Ya sean la mano o ya sea el pie. Y hay cosas así que se presentan, hombres que se presentan de esa forma. Y pero nos hacen ver como cosas sobrenaturales y que es obra de Dios, ¿no? Pero no podemos detenernos ahí. Dice, podemos comprobarlo, podemos ver la veracidad de ciertas personas, ya que hay imitación, simulación, ¿no? Que nada tiene que ver con el poder de Dios, ¿sí? Son simulaciones humanas, ¿no? Eh, algunos creen, algunos dicen haber sido sanados como alguien en un momento dijo, ¿no? Pero algunos se sanan. No es así el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo iba calmando toda dolencia del pueblo, no iba sanando a todo lo que se le presentaba. Entonces, no es que Dios no pueda hacerlo, o Dios pueda hacer con unos y con otros no, que Dios sea selectivo en ese eh, caso, ¿no? En esos casos. Pero no podemos dejarnos
engañar, ¿no? Que es la intención de tales personas. Podemos probarlos, ¿no? Dice, probad si son de Dios. Muchos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Hay muchos profetas, ¿sí? Los falsos profetas, falsos maestros, ¿no? En 1 Corintios 14:3, el apóstol Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces era algo que el apóstol, algo puntual, ¿no? No habla de poderes sobrenaturales, ¿no? Y ciertamente estas cosas de edificar, de exhortar, de consolar en el poder de Dios, según radique el poder de Dios en tales personas, pero no habla de cosas sorprendentes, ¿no? De cosas sobrenaturales, como sino de enseñar, exhortar, instruir al pueblo de Dios, ¿no? Y eso ciertamente hoy se requiere de conocer las escrituras, de tener un apego, de amar a las personas, ¿no? También tiene que ver con la exhortación, animar a las personas. Entonces, ah, la función del profeta, ¿no? Pero somos llevados por nuestra naturaleza a buscar lo sobrenatural, lo sorprendente, lo que a la gente le gusta, ¿no? Y nos ponemos a enseñarles y a veces se cansan, no hay atención, pierden la atención, pero si hacemos algo que los despierte, algo como es sorprendente, algo sobrenatural, pues dicen, eso es de Dios, ¿no? Que Dios pueda obrar sobrenaturalmente, sí, lo sabemos, pero cuidado, hay gente que engaña, tiene otros fines, ¿no? Como decía, son profetas falsos o falsos maestros, ¿no? Enfrentamos a estas cosas y por lo tanto hay que estar alerta. El apóstol Pablo advierte en Éfeso a los de Éfeso, lo vemos en Hechos 20, de 29 a 31. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los obispos, a los que tenían que cuidar de la grey, de las iglesias en esta región, ¿no? Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿no? Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿no? Y en Mateo también el Señor habla acerca de estos falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo distinguir a tales falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Y el Señor pone esto, ¿no? De los frutos por los cuales se les puede conocer a ellos. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el fruto malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿qué buscan estos falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Que han salido, dice, por el mundo. O sea, no es uno, no son tres, no son cinco, sino dice muchos falsos profetas, ¿sí? Diversas enseñanzas circulan en nuestro mundo respecto, en este caso, respecto a Jesús, ¿sí? Y son enseñanzas que contradicen en el Dios creador, en el Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza, en Jesucristo en quien hemos depositado nuestra fe, ¿sí? Eh, Hay diversas enseñanzas respecto a esto, pero todo tiene que ver con, como dice, ese espíritu que proviene de el diablo, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que tener mucho cuidado. En la actualidad, eh, estos personajes dicen más de lo que las escrituras enseñan, ¿no? Eh, Está bien que tú creas eso, ¿no? Dice, pero haz también esto, ¿sí? Está bien que tú creas en Jesucristo. Ah, por el hecho de que alguien se acerque a nosotros, que diga, yo también soy cristiano, yo también amo al Señor, yo también me congrego, no quiere decir que nosotros deberíamos amar a esa persona, ¿sí? Amamos a las personas en el sentido de que hay que hacerle bien, somos enseñados en eso. Pero a veces alguien viene y nos dice, yo también soy cristiano, pero tiene otras intenciones, ¿no? eh, Hay que probar ese espíritu, ¿sí? Está buscando algo a favor de ellos, algo conveniente para ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Ah, puede ser que sea alguien peligroso. Ya el Señor Jesucristo nos dice vestidos de ovejas, ¿no? Lobos rapaces, ¿sí? Que vienen, como dice, a ser presa de nosotros, presa de los cristianos. Y esto lo vemos, ¿no? Algunos por vendernos, algunos por tener esa ganancia, algunos por la política, algunos para adherirnos a ellos, ¿no? A su grupo, hacer crecer a su grupo. Entonces hay que tener cuidado. Y otros, como dice la palabra, también por hacer mercancía de nosotros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y no deberíamos llamar simplemente por el hecho de que nos dicen que también son hermanos, ¿no? Y a veces, eh, como dice, una falsa, un falso rostro, ¿no? Una falsa actitud. Parecen personas muy buenas, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar o evaluar o, como dice, probar si realmente vienen de Dios, ¿no? Dice, conociendo si el Espíritu es de Dios. En 1 de Juan 4:2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo hemos de discernir quién tiene el Espíritu de Dios? Alguien viene y ¿cómo nosotros discernimos? ¿Cómo probamos si es de Dios o no? ¿No? O si es, como dice, el espíritu del anticristo, ¿no? Alguien que se opone al Señor,
alguien que es contra el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos, cómo probamos eso? Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Dice, en esto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y realmente dice, Jesús ha venido en carne. En nuestra enseñanza decimos que Jesús nació de María Virgen, ¿no? O sea que hubo un nacimiento. No apareció por ahí una luz, un rayo y Jesús apareció, sino que nació, ¿sí? De una virgen. Fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente y tuvo, como cualquier otra persona, fue naciendo y aprendiendo también de las Sagradas Escrituras. Recibió enseñanza de su madre, de su padre adoptivo, José, ¿no? Entonces, y todo comenzó ahí, en Belén, como dice, ahí comenzó, ahí se produjo la encarnación. Aquel Dios fue hecho hombre y vino entre nosotros y vivió entre nosotros, ¿sí? No fue, como dice, una simulación, ¿no? Sino que tomó carne. Y el apóstol Pablo también enseña sobre la encarnación, ¿no? De Dios, ¿sí? Tomando forma humana, ¿sí? No apariencia humana, sino forma humana. Dios hombre, ¿no? Ah, y nosotros podemos entonces distinguir, dice que aquellos que niegan la deidad del Señor Jesucristo, eso realmente no significa que ellos hablen, que no hablen bien de Él, ¿sí? Hablan bien de Él, ¿sí? Destacan lo notable de su juventud que tuvo, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña, ¿no? Que está bien sus padres cuando lo encontraron, dice que él fue con sus padres, obedeció a sus padres, dijo ciertas cosas, sí, respecto a Dios Padre, pero al final se sujetó a sus padres terrenales, ¿sí? Entonces, es un buen joven, un niño superior, ¿no? Un niño sobresaliente, podemos decir, un conocimiento de Dios, ¿no? Porque la gente se asombraba cuando lo escuchaba, ¿sí? Si nunca hombre alguno nos ha hablado así. Y cómo trataba a las personas, ¿no? Todo un ejemplo de vida, realmente. También tuvo un conocimiento mayor de Dios, que cualquier otro hombre, ¿sí? Porque él habla de mi Padre, de hacer la voluntad, de ser amado por Dios, porque siempre hacía lo que le agradaba, ¿sí? Cosa que no podíamos ver en otros hombres, ¿sí? Puede expresar también los mejores elogios, ¿no? Lo elogian a Jesús. Dicen de ser un revolucionario, de ser una persona moral, ¿no? De una buena ética. Y según las conveniencias, bueno, el ser humano lo exalta a Jesús, ¿no? Pero si se le hace a esas personas esta pregunta, ¿no? Dice, ¿fue el Dios manifestado en cuerpo humano? ¿Fue Dios realmente que se encarnó? ¿Dios que vino a este mundo para obrar nuestra redención?
ahí sí no hay una respuesta, ¿no? Como dice aquí, podemos probar, dice a través de esa pregunta. Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios hecho carne. Los gnósticos en el tiempo de Juan decían, eso no es posible, ¿no? Es una apariencia nomás humana, ¿sí? Dice, ¿cómo Dios Santo se va a juntar con...? Porque ellos creían que la carne era algo despreciable, ¿no? Algo que estaba por debajo del espíritu. Entonces, ah, para ellos no era aceptable que Dios haya tomado cuerpo humano o haya encarnado como nosotros, ¿sí? Un- Solo una apariencia, ¿sí? Entonces, aquí Juan, combatiendo ese espíritu, dice, la prueba es que si os creen que Jesús ha venido en carne, o sea que Jesús tenía cuerpo como el de nosotros, ¿no? Eh, el apóstol Juan en el Evangelio dice, habla de él como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Escribía Juan respecto a Jesús, ¿no? ¿Quién era el verbo? Realmente el verbo era Dios, el creador de todo cuanto existe, ¿no? Eh, y nos dice el Evangelio que se encarnó en un cuerpo humano, tomó un cuerpo humano. ¿Dónde? Todo sucedió ahí en Belén, ¿no? Tal como lo decía la profecía. Ahí se produjo la encarnación. Y cuando uno niega la encarnación, ah, también niega la deidad de Cristo. Entonces es uno también que niega, entonces uno también niega su obra en la cruz, la obra de redención. Porque si solamente es divino, diríamos, tenía que resucitar. A Dios no puede morir, Dios no puede sufrir. Entonces todo sería una ilusión, algo falso, algo, como decía, hecho por tal vez uno de los mejores actores, ¿no?
pero no fue así, fue algo real. Su sufrimiento, su derramamiento, su muerte, ¿no? Su crucifixión, todo fue real, todo fue doloroso para él. Sufrió realmente lo que nosotros deberíamos de sufrir. No fue una actuación, fue Dios hecho carne, Dios venido en carne. Como dice aquí, venido, Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Y si creemos de eso, dice, el Espíritu es de Dios. Si acepta eso, entonces es de Dios, ¿sí? Ah, los maestros falsos realmente todo esto intentan anularlo, neutralizarlo, pero al mismo tiempo elogiándolo, ¿sí? Aceptan el hecho de que el Señor Jesucristo es Dios y no aceptan que es hombre, ¿sí? O aceptan que es hombre, pero no que es Dios, ¿sí? No aceptan las dos cosas. Lo elogian como Dios o lo elogian como hombre, ¿sí? Ah, de esta manera, como dice, neutralizan, ¿no? Ya sea aceptándolo como Dios o como hombre. Ah, y esto lo hacen en muchos lugares, en muchos círculos, en círculos académicos inclusive, ¿no? Entonces, ah, pero el Señor Jesucristo dice de sí mismo que Él es Dios, ¿sí? Dios. Entonces, Juan aquí está en contra, refutando el gnosticismo, ¿no? Realmente se habla de una de las primeras herejías, ¿sí? Una de cuyas ramas Cristo dijo que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo, ¿sí? Y después lo dejó en el Calvario, ¿sí? Con ese vino el Cristo sobre Jesús. O que Jesús fue un hombre que llegó a cierto nivel, ¿no? Ascendió a cierto nivel. Ah, intentan entonces de esa forma, ah, o ese es el espíritu del anticristo, podemos decir, ¿no? También en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Isaías 9:6 también dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el niño nace, pero un hijo es dado. Dice, el hijo provino de la eternidad, ¿sí? Del llamado anciano de días. El hijo en su humanidad, ¿sí? Fue concebido en el vientre de la Virgen María. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí? El que vino, el hijo dice que intervino en la creación, ¿sí? Pero el niño, dice, nació, ¿no? Ahí en Belén, de una virgen, ¿no? De María, ¿sí? Eh, y esas Dios hombre, y así es Jesús, es único en su especie, ¿no? Nosotros somos seres creados, Él no fue creado, Él vino, encarnó, ¿sí? Tomó forma humana y en su humanidad, como dice, obró nuestra redención, fue algo real, ¿no?
ah, debemos saber lo que una persona cree acerca de Jesucristo. Muchos vienen de repente a nosotros y con una enseñanza y la pregunta es, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que Dios tomó forma humana o crees que Jesucristo es hombre y es Dios? El apóstol Juan dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si no lo hace, no es de Dios, ¿no? Y esa es una de las pruebas, ¿no? Eh, cuando vemos el espíritu del anticristo, el 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eh, Juan menciona esto, ¿no? El anticristo, ¿sí? Y nos dicen que es el único que hace esto en sus epístolas. En el segundo capítulo de esta epístola, en el verso 18, Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y más adelante en el 2.22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues no niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Cuando, como ya hemos visto, entonces aquí, ¿no? Dice anti puede significar una de dos cosas diferentes. Puede significar contra o en vez de an, ¿no? Dice, es decir, una imitación. En Mateo 24:5 también el Señor dice, mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, ¿no? El anticristo. Eh, Muchos que vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Muchos que vendrán, y lo hay en este tiempo, ¿no? Hay ah, líderes de religiones que se han dicho que son el Cristo, ¿no? Que son el Cristo o el Cristo ha venido y que ellos son Jesucristo, que están en tierras lejanas, que están viniendo ya o que de repente han muerto y que al tercer día van a resucitar porque son el Cristo. Hay tanta enseñanza en esto y tanta gente que cree y lo sigue, ¿no? Pero podemos probar eso. Dice, hay que probar esos espíritus, dice Juan, si realmente son de Dios o no, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ya el Señor ah, nos había alertado, ¿sí? Que muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Hay unos que tienen falsas enseñanzas, buscan su conveniencia, pero hay otros que dicen ser el Cristo, ¿sí? Y hay que tener cuidado, hay que estar alerta. Como dice, bien, con los ojos bien abiertos, ¿sí? No podemos decir a todos hermanos, ¿sí? Porque no sabemos cuál es el espíritu. Y si no creen, como dice Juan aquí, que Jesús ha venido en carne o que ha tenido forma humana o un cuerpo humano o que fue hecho hombre como nosotros, entonces dice, no, no es de Dios, ¿no? Ah, realmente hay gente que lo va a imitar a él, ¿no?
ah, va a fingir ser el Cristo. Y esto los pone realmente en contra de Cristo. Yo no puedo tomar como ese, el nombre de otra persona. Yo no puedo decir que soy la otra persona, ¿sí? Es tomar, suplantar a la otra persona. No puedo hacerlo, ¿no? De lo contrario, me pongo en contra de esa persona. Puedo hacer ciertas cosas que nada tiene que ver con esa persona. Puedo hacer cosas contrarias a aquella persona, ¿no? Puedo pensar, puedo decir cosas contrarias, ¿no? Y, y- porque estoy fingiendo ser esa persona, pero no lo soy. Y eso es lo que pasa con muchos anticristos, con muchos falsos profetas. Eh, sí es cierto que el libro de Apocalipsis nos habla del falso profeta, nos habla de una persona que va a dominar el mundo, ¿no? Eh, de un político, eh, pero de un líder religioso o un falso profeta, que le hará como ese que el mundo adore a la bestia, ¿no? Eh, como un cordero, pero bajo esa cobertura, como dice, está un lobo rapaz, ¿no? Alguien que imitará a Cristo, alguien que, como dice, dirá paz en el mundo, lo cual no habrá. Alguien que después se va a manifestar tal cual es, ¿no? Ah, serán hombres entonces que cumplirán todo lo que la Biblia dice o se dijo sobre el anticristo, ¿no? Al final se opondrán a toda forma de culto, a toda deidad, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Pero ya el espíritu del anticristo, como dice, ah, cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay tantas cosas que se dicen de Jesús que la palabra no lo dice, que no fue así por los primeros, enseñado por los apóstoles, ¿no? Entonces, como dice el Señor, son lobos rapaces, en otro, nubes sin aguas, ¿no? Y también dice el Señor, por su fruto lo conoceréis, ¿no? El apóstol Pablo también decía, después de mi partida se van a levantar hombres con ciertas características que su fin va a ser destruir al pueblo de Dios, ¿sí? Ese es el espíritu del anticristo, destruir la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? Hacer las divisiones eh, entre el pueblo de Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero una prueba que dice Juan es, ¿Jesús ha venido en carne? Porque eso tiene que ver con nuestra redención, con nuestra salvación, ¿sí? Dice la profecía, dice que Él fue herido por nuestro pecado, molido por nuestros pecados, ¿no? Que Él llevó nuestros pecados. Y si todo eso fue algo este, eh, ficticio, podemos decir que nuestra redención también ha sido ficticia. Mas no fue así. Entonces, eso es clave en cuanto a nuestra redención, a nuestra salvación, a lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo, a redimirnos, ¿no? Entonces, hay que evaluar, hay que detectar a tales personas, ¿sí? Dice, han surgido muchos anticristos y hay bastante en nuestro tiempo.
pero ninguno de ellos es el anticristo, ¿sí? El anticristo como tal, como figura al porvenir, más adelante, ¿sí? Hay ahora personas con el espíritu del anticristo, pero no son el anticristo como nos enseña el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿tenemos que amar a los creyentes? Sí, pero debemos estar seguros de que no sean falsos maestros, ¿sí? Que no estén enseñando un evangelio pervertido, cambiado, ¿no? Que no lleven al pueblo de Dios a pecar, al libertinaje, ¿sí? Que no destruyan al pueblo de Dios. Al contrario, dice que lo instruyan, ¿no? Que los consuelen, que los enseñen, ¿sí? Como nos enseña el apóstol Pablo, ¿sí? Tenemos que someter entonces a tales personas a pruebas. A veces no, ah, tanto se dicen los profetas, ¿no? Hay profetas que ya son inaccesibles a la gente como al cristiano común, ¿sí? Ya está en una cúspide y no es así, ¿no? Eh, como dice el Señor Jesucristo, ah, más bien él se enojó cuando a los niños, a las madres, se les impidió en un momento a que sus niños sean presentados a Jesús. El Señor se enojó, ¿no? Porque Él era accesible, ¿sí? Llegar a su presencia no estaba impedido por custodios, por guardaespaldas, ¿sí? Más ahora, los que se dicen ser profetas, el cristiano común no tiene acceso, ¿sí? Forman parte de una élite, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Eh, Podemos ver eso. Ah, Pretende estar inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Pero realmente no es así. Hay falsos profetas, están propagando enseñanzas falsas, de los cuales hay que tener cuidado. No todo el que nos toca la puerta y nos dice que es cristiano o viene con una Biblia en los brazos puede, ya pasa, siéntate, a ver, ¿no? Te escucho, o prestarle oído a lo que nos enseña, ¿no? Podemos probarlo. Y en este caso, si Jesús es Dios, entonces hay unos que nos tocan la puerta, pero no creen que Jesús es Dios, sino dice, un Dios menor, que es el Hijo, y el Hijo acaso es igual que el Padre, pero eh, hay que ver las Escrituras. Dice la palabra de Dios respecto a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿No? Entonces, no hay que escuchar a cualquiera, ¿sí? A veces alguien nos dice, te invito a mi iglesia. Ya, dice hermano, también, vamos, pues, ¿no? No, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que probar ese espíritu. ¿Realmente es de Dios? Si es de Dios, bueno, ¿no? Pero si no, hay que tener cuidado, hay que estar alerta, ¿no? En los días de Juan estaba este grupo gnóstico que negaba la humanidad de Cristo. Y eso también conlleva a negar la deidad de Cristo, ¿sí? Algunos dicen que solo fue un hombre Jesús, ¿no? Algunos dicen que es Dios, pero no hombre. Sí, hay que tener cuidado. Eh, con, lo presentan a Jesús como alguien eh, raro, alguien diferente, alguien extraño, ¿no? Y algunos
no creen, ¿sí? No dicen, lo presenta a Jesús como un modelo de vida. Ya hay que seguir ese modelo. Pero cuando se habla de que Él es Dios, dicen, no, ¿no? Cuando se habla del pecado y que Él ha venido a morir por nuestros pecados, ha venido para llevarnos al Padre, como dicen las Escrituras, y no, no, no. Ahí sí no le aceptamos. Puedo seguir sus enseñanzas, puedo ser muy moral, pero de ahí que Él nos redima, de que tenemos pecados de los cuales debemos de arrepentirnos, debemos volver, debemos tener debemos de adorar, debemos de ser agradecidos al Creador, ahí sí no vamos, ¿no? De que Jesús vino a cambiar el status quo, ya, eso sí lo aceptamos, entonces hay que ser revolucionario como Jesús dijo las cosas en su momento, se opuso o enseñó cosas como que no debemos esclavizarnos, debemos ser libres, y toman esa parte, pero cuando se habla de una libertad espiritual, una libertad del pecado, eso sí no les conviene. Entonces ellos quieren seguir en su pecado y no aceptan a Jesús, ¿no? Al Jesús de la Biblia, ¿sí? Les interesa cierta parte de Jesús, digno de seguirlo, pero cuando se les habla de Dios hecho carne, ellos dicen, no, 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 eso no es posible. Pero si se niega eso, se está negando el hecho de ser redimido, rescatado, salvado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Ah, muchas veces somos crédulos frente al error y nos lo presentan como algo bonito, ¿sí? Y, y debajo de toda esa cobertura, como dice, hay un, un explosivo espiritual, ¿no? Algo que nos va a hacer mucho daño. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado. Eh, a veces nos presentan a Jesús de tal forma que no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que vino a redimirnos, a morir por nuestros pecados y que eso fue tan real, ¿no? Sino, dicen, fue algo ficticio, su sufrimiento, ¿sí? Entonces, el espíritu del anticristo, podemos discernirlo ah, haciendo esta pregunta. ¿Crees que Jesús, que Dios se encarnó, que Dios tomó forma humana, que, como dice Juan acá, ¿no? Que dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces no debemos de escucharle, no podemos de ponerle atención, menos seguirle, ¿sí? Oramos. Padre amado, podemos decir gracias, gracias Padre, porque estamos en el verdadero, hemos creído en Jesucristo, ah, creemos que Él es Dios, que Él vino y tomó forma humana para redimirnos, que todo cuanto sufrió fue algo real, que nuestros pecados fueron puestos sobre Él, todo su sufrimiento, toda su muerte fue por la vida nuestra. Y gracias porque también fue levantado de la tumba, enseñando, Señor, que un día vamos a resucitar, que vamos a ser transformados y que vamos a habitar por la eternidad en tu presencia. Gracias, Padre. ¿Cuántos son extraviados por poner oídos a falsos maestros?
por recibir falsas enseñanzas, pero que es algo muy puntual. Juan nos enseña, ¿no? Guiado por tu espíritu, de que podemos probar si realmente esos profetas vienen de parte tuya, Padre. Y una prueba sencilla, algo que no podrían decirnos, embaucarnos, engañarnos, Señor. ¿Vino en carne o no? ¿Tomó forma humana o no? ¿Es Dios hombre o no? Si no dicen no, bueno, no podemos amar a tales personas al punto de tener compañerismo con ellos. Dios, guárdanos y guíanos, Señor, diariamente, Padre, que permanezcamos en quien hemos creído, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre. En el nombre de Él te damos. Amén. Bien, el Señor los guarde, el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima transmisión. ¿Sí?